Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, y es que vamos a hablar de Demet Özdemir. Sí, la talentosísima actriz turca que nos ha robado el corazón con sus interpretaciones y su carisma inigualable. Pero no vamos a hablar de cualquier cosa sobre Demet. Hoy vamos a desentrañar un pequeño misterio, un rumor que ha estado circulando por las redes y que ha despertado la curiosidad de miles de fans alrededor del mundo. ¿De qué se trata? Pues bien, parece que Demet ha revelado un té extraño, y a través de una carta secreta. ¿A quién va dirigido ese mensaje tan especial? ¿Qué secretos esconde esa carta? Bueno, agárrense fuerte porque hoy vamos a intentar responder a todas esas preguntas y a sumergirnos en el fascinante mundo de las especulaciones y las teorías. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor muy rápido. Si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo las últimas noticias, los chismes más jugosos y todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir, como todos sabemos, es una figura pública que genera un gran interés mediático. Cada uno de sus movimientos, cada publicación en redes sociales, cada entrevista, es analizada al detalle por sus fans y por la prensa. Y claro, cuando se trata de temas del corazón, la cosa se pone aún más intensa. Por eso, cuando surgió este rumor de la carta secreta con un mensaje de té extraño, las redes sociales explotaron. Fue como una bomba que encendió la mecha de la curiosidad colectiva, provocando una ola de comentarios, análisis y por supuesto un sinfín de teorías. La verdad es que la información sobre esta carta es bastante escasa y, como suele suceder en estos casos, hay mucha especulación y poca evidencia concreta. Lo que sabemos, o mejor dicho, lo que se rumorea, es que esta carta habría sido escrita hace algún tiempo y que por alguna razón que desconocemos, se ha filtrado o ha salido a la luz recientemente. El mensaje aparentemente es bastante personal y revela sentimientos profundos de añoranza y cariño. Se habla de palabras llenas de emoción, de frases que evocan momentos compartidos y de un anhelo palpable por la persona a la que va dirigida. Imagínense el impacto que tendría un mensaje así, viniendo de una figura tan querida y admirada como Demet. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿a quién va dirigida esta carta? Aquí es donde empiezan las teorías y las conjeturas. Algunos fans creen que podría estar dirigida a un antiguo amor, a una persona con la que Demet tuvo una relación en el pasado y a la que aún recuerda con cariño. Piensen en esos romances de juventud, esos primeros amores que dejan una huella imborrable en el corazón. ¿Será que Demet está recordando a alguien de esa época? Alguien que marcó su vida y que, a pesar del tiempo y la distancia, sigue ocupando un lugar especial en sus pensamientos. Otros, en cambio, piensan que podría ser un mensaje para un familiar o un amigo cercano que se encuentra lejos o con quien ha perdido el contacto. Quizás un hermano que vive en otro país, una amiga de la infancia que se mudó hace años, o incluso un mentor que la guió en sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. La distancia a veces puede ser muy dolorosa, y una carta como esta podría ser una forma de acortar esa brecha y de mantener viva la conexión con esas personas importantes en su vida. Incluso hay quienes sugieren que podría ser una carta dirigida a un personaje ficticio, tal vez como parte de un proyecto actoral o creativo en el que Demet está trabajando. Recordemos que los actores a menudo se involucran emocionalmente con sus personajes, y que pueden llegar a sentir un profundo afecto por ellos. ¿Será que Demet está interpretando a un personaje que experimenta sentimientos similares y que ha escrito esta carta como una forma de meterse en su piel y de comprender sus emociones? Esta teoría, aunque un poco más rebuscada, no deja de ser interesante y plausible. Por supuesto, también existe la posibilidad de que todo esto sea simplemente un rumor sin fundamento, una invención de los medios o una interpretación errónea de alguna declaración o publicación de Demet. En el mundo del espectáculo, a veces es difícil separar la realidad de la ficción, y es muy fácil que los rumores se inflen y se propaguen rápidamente. La prensa del corazón muchas veces se alimenta de este tipo de historias, y no siempre se preocupa por verificar la veracidad de la información. Así que, aunque la idea de la carta secreta es muy atractiva,
no podemos descartar la posibilidad de que sea solo un invento para generar titulares y atraer la atención del público. Sin embargo, lo que sí es cierto es que la idea de una carta secreta escrita por Demet Özdemir con un mensaje de té extraño ha capturado la imaginación de muchos. Nos hace preguntarnos sobre su vida personal, sobre sus relaciones pasadas y presentes, sobre sus sentimientos más profundos. Nos invita a reflexionar sobre el amor, la pérdida, la añoranza y la importancia de las conexiones humanas. Y en última instancia nos recuerda que detrás de la imagen pública de la estrella de televisión, hay una persona real con emociones y experiencias como las de cualquiera de nosotros. Para intentar arrojar un poco de luz sobre este misterio, he estado investigando un poco y he recopilado información de diferentes fuentes. He leído artículos de prensa, he revisado publicaciones en redes sociales y he escuchado las opiniones de algunos fans y expertos en el mundo del espectáculo turco. Me he sumergido en foros de discusión, he analizado comentarios en Instagram y he tratado de encontrar alguna pista que me permita desentrañar este enigma. Y aunque no he podido encontrar una confirmación oficial de la existencia de esta carta, sí he encontrado algunos indicios que podrían apuntar en una dirección u otra. Por ejemplo, algunos fans han señalado que Demet ha estado especialmente melancólica y reflexiva en sus últimas publicaciones en Instagram. Ha compartido fotos antiguas, ha escrito mensajes sobre la importancia de los recuerdos y ha citado frases de canciones que hablan de añoranza y pérdida. Esto, según algunos, podría ser una señal de que está atravesando un momento emocionalmente difícil, y que la carta podría ser una forma de expresar esos sentimientos. Es como si Demet estuviera enviando señales sutiles a través de sus redes sociales, dejando entrever un estado de ánimo nostálgico y pensativo. Otros, en cambio, creen que estas publicaciones son simplemente una forma de conectar con sus fans y demostrar su lado más humano y vulnerable. Argumentan que Demet es una persona muy sensible y que siempre ha sido abierta sobre sus emociones, tanto en público como en privado. Por lo tanto, no sería sorprendente que estuviera compartiendo reflexiones personales en sus redes sociales, independientemente de si existe o no una carta secreta. Al fin y al cabo, las redes sociales son una plataforma donde las celebridades pueden mostrarse tal como son, sin filtros ni poses, y Demet siempre se ha caracterizado por su autenticidad y cercanía con sus seguidores. En cuanto a la identidad del destinatario de la carta, las teorías son aún más variadas. Algunos creen que podría estar dirigida a su exmarido, el cantante Oğuzhan Koç, con quien Demet tuvo una relación muy mediática que terminó en divorcio hace algunos meses. A pesar de la separación, algunos fans creen que aún podría haber sentimientos entre ellos y que la carta podría ser una forma de expresar arrepentimiento o añoranza. Después de todo, un divorcio siempre es un momento doloroso y difícil, y es posible que Demet esté sintiendo la necesidad de expresar sus sentimientos y de cerrar ese capítulo de su vida de una manera más definitiva. Sin embargo, otros descartan esta posibilidad, argumentando que Demet y Oğuzhan han seguido caminos separados y que ambos parecen estar enfocados en sus carreras y en sus nuevas vidas. Además, algunos han señalado que Demet ha sido muy discreta y respetuosa con su exmarido después del divorcio, y que no parece probable que estuviera enviando mensajes indirectos o cartas secretas. Es cierto que Demet siempre ha mantenido una actitud elegante y profesional en relación a su divorcio, y que ha evitado alimentar los rumores y las especulaciones. Por lo tanto, es posible que la teoría de que la carta está dirigida a Oğuzhan sea solo una fantasía de algunos fans. Otra teoría que ha ganado fuerza en los últimos días es que la carta podría estar dirigida a Can Yaman, el actor con el que Demet protagonizó la exitosa serie Erkenci y con quien se rumoreó que tuvo un romance fuera de la pantalla. La química entre Demet y Can era innegable, y muchos fans esperaban que su relación se trasladara a la vida real. Sin embargo, aunque hubo muchos rumores y especulaciones, nunca se confirmó oficialmente que fueran pareja. Su relación en la pantalla era tan intensa y apasionada que era difícil no creer que había algo más entre ellos. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se reían juntos, todo parecía indicar que había una conexión especial entre Demet y Can. Después de Erkenci, Demet y Can siguieron caminos separados y no volvieron a trabajar juntos. Algunos fans creen que la carta podría ser una forma de Demet de expresar sus sentimientos hacia Can y de revivir los recuerdos de aquella época. Otros, en cambio, piensan que esta teoría es poco probable, ya que Can está actualmente casado y parece estar muy feliz con su esposa. Es cierto que Can ha formado una familia y que parece estar muy enamorado de su esposa, por lo que es poco probable que esté interesado en revivir un romance del pasado.
Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, y muchos fans siguen soñando con un reencuentro entre Demet y Can. En definitiva, la verdad es que no sabemos con certeza si esta carta existe realmente, ni a quién va dirigida. Todos son especulaciones y rumores, y es difícil saber qué hay de cierto en todo esto. Lo que sí sabemos es que Demet Özdemir es una persona muy querida y admirada por sus fans, y que cualquier noticia sobre su vida personal genera un gran interés. Ella es una de las actrices más populares y exitosas de Turquía, y su vida privada siempre está bajo el escrutinio público. Y hablando de Demet, quiero recordarles que está trabajando en nuevos proyectos que seguramente nos van a encantar. Ella es una actriz muy versátil y talentosa, y estoy segura de que nos seguirá sorprendiendo con sus interpretaciones en el futuro. Así que estén atentos a sus redes sociales y a las noticias sobre sus próximos trabajos. Demet tiene una gran capacidad para transformarse en diferentes personajes, y siempre logra transmitir emociones de una manera muy convincente. En resumen, hoy hemos explorado el misterioso rumor de la carta secreta de Demet Özdemir con un mensaje de té extraño. Hemos analizado las diferentes teorías sobre el destinatario de la carta y hemos intentado arrojar un poco de luz sobre este enigma. Aunque no hemos podido llegar a una conclusión definitiva, espero que hayan disfrutado de este viaje a través del mundo de las especulaciones y los rumores. Hemos hablado de amor, de pérdida, de añoranza y de la importancia de las conexiones humanas. Y sobre todo hemos reafirmado nuestro cariño y admiración por Demet Özdemir, una actriz que nos ha conquistado con su talento y su carisma. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un rato. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y leer sus comentarios y opiniones. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la carta existe realmente? ¿A quién creen que podría estar dirigida? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus teorías y opiniones. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Quiero saber si creen que la carta es para un antiguo amor, para un familiar lejano, para Can Yaman o si simplemente es un invento de la prensa. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos y familiares para que también puedan unirse a esta comunidad de fans de Demet Özdemir. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo y cariño. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Recuerden, la verdad está ahí afuera y juntos la encontraremos.